lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Si mañana nos condenan al hambre, pasaremos a donde haga falta. La transición post-franquista, la transición hacia la democracia, aquí en el Estado español, ha sido vendida a todo el mundo como una transición modélica, de una dictadura a una democracia. Así se ha querido aplicar a Chile, a Polonia y a diversos países del este, incluso ahora. Pero para nosotros no es así. O sea, para nosotros esta historia de la transición no es tanto una historia de traición, como a veces se dice, sino una historia de cómo es utilizada la lucha obrera para que el propio capital se imponga la reforma. Es decir, la transición hay que verla como la utilización capitalista de la lucha obrera. El capitalismo que estaba en crisis, que estaba con una superestructura política débil, no podía soportar, hacia los años 75, no podía soportar la presión por la libertad, la presión con ganas de vivir de toda la gente. Y entonces llega un momento en el que el propio capital se impone a sí mismo la necesidad del cambio. Y la manera como lo va a hacer va a ser utilizando la lucha obrera, es decir, canalizando la lucha obrera dentro de los límites de la democracia. Entonces las luchas autónomas son lo que se aparta de esta lógica del pacto. ¡No, deteneos! ¡Volved atrás, elefantes! ¡Volved atrás! Ese famoso depósito aparece en bastantes pegatinas. En bastantes pegatinas. Imaginar, nosotros nos poníamos, ahora veréis si está todavía el muro, que no lo sé, encima de un muro que era así de alto, de cemento, que quedaba. Entonces nos poníamos arriba para estar en una posición más alta que la gente que nos escuchaba y poder llegar a ellos. Las asambleas se hacían sin micrófono, o sea, a viva voz. Normalmente la policía, de todas formas, la entrada por esta parte de aquí no lo utilizaba. Aquí también cortábamos. Esto era descampado todo, No había ni campo de fútbol, ni había nada. Solamente estaban los pisos y el hospital. Entonces cortábamos aquí, pero era un terreno más, nos era más fácil cortarlo aquí, porque además el terreno estaba mal. Y ahí justo en el hospital, que aquel sí que estaba asfaltado, justo en la entrada en el hospital. Y allí lo cortábamos también, pero normalmente ellos no entraban allí porque estaba el hospital. El hospital sí que estaba entonces. Sí, el hospital ya estaba. Sant Llorenç, ¿no? Sant Llorenç. Entonces ellos no entraban respetando, nosotros sabíamos que ellos no les interesaba, porque si se liaba una batalla campal allí, delante del hospital, aquello podía traer consecuencias. Y normalmente ellos nunca intentaron entrar por aquí. Ellos intentaron entrar por aquí, intentaron entrar por la parte de Albarrosa, y por donde siempre intentaban entrar era por allí, que era la entrada al poblado, Y allí fue donde hubo las batallas más encarnizadas contra la Guardia Civil. Entonces se ponían los delegados, en la forma que iban hablando,
o bien abajo o bien detrás de otro, ¿no? Y entonces cuando uno acababa se bajaba y entonces continuaba el otro, en el orden establecido en la reunión de delegados. Entonces, claro, pero se oía porque a veces cuando se gritaba y se advertía a los que entraban a trabajar desde aquí, en sus casas se oía. Y si no tenías buena voz, no servías para delegado, porque... Sí, no, aquí no, grito... nada, a grito pelado. Después se pagan las consecuencias. Yo, por ejemplo, tengo la laringe hecha como si fuera una persona súper... Y el brazo igual, el brazo de las piedras, horrible. En boletines de empresa aparecen definiciones clarísimas de qué es la lucha de clases, de cómo hay que hacerla, qué es una revolución, por qué los sindicatos no sirven, por qué los partidos no sirven, ni los partidos de la época de Franco, ni los partidos de después de Franco. El antifranquismo, lógicamente, nosotros éramos antifranquistas, claro, porque era el gobierno que tenía el capitalismo en aquel momento. Si éramos anticapitalistas, éramos anti su gobierno. Pero por descontado, muerto Franco, se acabó la rabia de esa y empezó la otra rabia, ¿eh? No cambió nada, no ganamos nada con después. Claro, ahora no es mejor, pero no es peor tampoco, ¿eh? Porque esto era... Vamos, yo he trabajado en sitios como este. Y era una cosa que te daba pena de haber nacido, ¿eh? Cuando tú entrabas en un sitio de estos normalmente a las 6 de la mañana y pensaba uno, ¿qué habré hecho yo para estar aquí, ¿no? Qué cosa más desagradable. Sobre el movimiento obrero en los 70. Ajá. ¿Me importaría contestarnos algunas preguntas? Claro que sí, si sé lo que se trata, sí, hombre. ¿Le parece a usted que vamos avanzando, la clase obrera va avanzando o va retrocediendo? Hombre, un poquito se va avanzando, bastante bien, yo creo que sí, ¿no? Poco a poco, pero bueno, no lo que quisiéramos, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que vamos avanzando bastante bien, ¿no? Pero, a comparación de cómo estábamos, ya está bien, ¿no? Pero diría usted que las luchas de hoy, la clase obrera va conquistando cada vez más terreno. Yo diría que sí. Yo diría que sí, está el caso de la mujer, de la dona, y bueno, muchas cosas como el plan de empleo estable, se van dando muchas cositas. Quizás no todo lo que se quisiera, pero bueno, muchas cositas se van haciendo. Yo creo que sí. ¿Le suenan de algo las luchas autónomas de los 70, de los años de la transición? ¿Sí me suena? Sí. Hoy, por Dios, no quiero acordarme de ello. ¿Le suena de algo el movimiento autónomo en los 70? Pues no, me suenan los partidos como Bandera Roja, el ECR, el PSU. Pero en los 70 había luchas que estaban protagonizadas por los sindicatos, sobre todo Comisiones Obreras y UGT. Pero luego había otras luchas, como por ejemplo la lucha de Roca, que eran los propios obreros. ¿Le suena de algo? Me suena, claro, me suena. Para que pasan hace muchos años. Yo llevo en Comisiones Obreras desde el año 65. Y sé lo que son las luchas. Lo que pasa es que ya han pasado los años y ya esas cosas se han ido diluyendo de una manera. De la noche a la mañana, estando en el trabajo, la mayoría de las secciones, nos aparece todo un montón de trabajadores de la porcelana, que era, por decirlo, el núcleo donde Comisiones tenía una representación, y ahora nos sacan a la huelga. Claro, para nosotros bien, porque ya queríamos eso, ¿no? Pero en la huelga vemos que se nos saca simplemente para pasearnos. Es decir, para hacer bonito, para tomar nombre, para hacer algún dirigente que otro, que eso funciona así. Porque yo tengo que hacer una anécdota y abro paréntesis. Yo en el Bajo Llobregat me citaron en el año 72 o 73 a una reunión en una iglesia de San Boi, y de la casualidad que cuando voy para allí, una de las personas que había me ve, me conocía, de Barcelona, de las huelgas y tal, y se pone y dice: Clemente, vete de aquí, dice, porque dentro de media hora, 3/4 de hora, vendrá la Guardia Civil a detenernos, porque nosotros mismos los hemos avisado para que vengan a detenernos. Era para salir en el diario. Entonces detenían y entonces, eso les daba fama. Es decir, automáticamente la Guardia Civil entraba, los detenía
y decían, fulanito de tal, trabajador de tal, dirigente obrero. El dirigente obrero que ni lo conocía nadie, ¿no? Pero automáticamente de esa forma creaban el líder, creaban un líder, creaban algo que en aquella fábrica ya les daba prestigio. Comisiones obreras. Sí, comisiones obreras. Yo eso lo he vivido en propia persona.